¿Cómo le va, hermano? Buenas noches. Buenas noches, no, buen día. De nuevo. Buen día, hermano. Bueno, vamos a tocar un tema que en una oportunidad lo pasamos un poquito así rápido. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Bueno, todo en realidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero esto, de lo cual vamos a hablar esta mañana, corremos el riesgo, los hijos de Dios, de acostumbrarnos. Por eso es necesario revisar en nuestra vida esta actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, que tenemos una carrera, cada uno de nosotros, en la vida cristiana. Hoy hemos venido acá porque estamos en la carrera. Nos podríamos haber quedado en casa descansando, ¿no es cierto? Hemos venido a alabar y agradecer a Dios. Y es bueno que cada primer día de la semana lo hagamos, porque eso renueva nuestra relación con Dios. Es parte de la carrera cristiana, venir y acudir a la cena del Señor. Es parte de la carrera cristiana estar el martes en la reunión de oración, estar el viernes escuchando la palabra de Dios, hablando a nuestros vecinos, orando por los enfermos. Es parte de la carrera cristiana. Pero dice el apóstol, dice ahí el escritor, que tenemos dos problemas en nuestra carrera. Uno es el peso que nos impide correr con libertad. Eso tiene que ver con las ansiedades, las aflicciones que tenemos. Hoy se decía que gracias a Dios por el descanso, pero a veces no podemos descansar bien, porque nos despertamos a la noche por las preocupaciones, por las situaciones, ¿no es cierto? Hoy estamos en una situación política que puede ser que a muchos les cause ansiedad, aflicción, angustia. Ese es el peso, de lo cual dice el escritor que tenemos que despojarnos, dejar nuestras preocupaciones a los pies de la cruz y confiar en nuestro Dios. Él es soberano y gobierna sobre todas las cosas, y aún sobre nuestra salud. A veces cuando tenemos problemas de salud que nos quitan el sueño, cuando vamos al médico con los análisis y se los mostramos y decimos, bueno, Señor, y ahí nos enteramos de algo difícil, bueno, esa ansiedad, ese peso, debemos dejarlo a los pies del Señor, porque nos hace mal, nos daña, nos saca de la carrera, nos hace que nuestro objetivo lo perdamos y estemos centrados en nosotros. Y entonces eso es parte de lo que debemos despojarnos. ¿De qué otra cosa tenemos que despojarnos, dice el escritor? Del pecado que nos asedia. Mire, usted cuando fue a Cristo, a los pies de Cristo, el Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, claro que sí. Y ya no estamos sujetos a la condenación eterna, pero el pecado es algo que nos va a asediar todo el tiempo, siempre. Y es algo de lo cual, dice el escritor, debemos despojarnos de él. ¿Cómo hacemos para despojarnos del pecado? Que aun cuando dormimos, vienen esos pensamientos que son pecaminosos, que son horribles, y hay que confesarlos a Dios. Aún en nuestros descuidos en las relaciones entre hermanos, a veces tenemos una contestación desairada, no tomamos en cuenta, ofendemos, todas esas cosas que están en nosotros. ¿Cómo hacemos para despojarnos de esto? Bueno, por supuesto, confesando, declarando a Dios el pecado. Eso es la confesión, confesando a Dios. Pero ¿cuál es el paso necesario para que la confesión tenga validez? Para que nuestro perdón tenga validez, hoy se habló que es necesario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario para que Dios perdone que haya una víctima inocente que pague por nuestra culpa. Porque no hay forma de pagar nuestra culpa. Nosotros no la podemos pagar. Por eso fue necesario que un inocente muera por nosotros. Y así obtenemos la culpa. ¿Qué es necesario para que la confesión sea válida delante de Dios? Además de declararlo, el arrepentimiento. Tenemos que estar arrepentidos para que Dios nos perdone. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, como entramos en ese ejercicio y en esa dinámica de la confesión,
puede ser que a veces lo hagamos sin arrepentimiento. La primera vez que fuimos a Cristo quizás nos pasó como esa mujer de Lucas capítulo 7, de la cual hoy cantamos. Quizás el que escribió esa canción estaba inspirado en esa mujer, ¿no?, que cuenta el Evangelio de Lucas, una mujer pecadora que entró allí donde estaba el fariseo y nadie se dio cuenta. Sí, se dieron cuenta todos, dejaron la conversación, se puso atrás del Señor esta mujer y con sus lágrimas comenzó a humedecer los pies del Señor y los secaba con sus cabellos y los ungía con el perfume. Esta mujer expresó que estaba arrepentida de sus pecados. Quizás fue así la primera vez en nosotros. Dijimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, no quiero más saber nada con el pecado. Y quizás fue como esa mujer. Pero después, ¿qué pasa con el correr del tiempo? A veces nos confesamos, pero no estamos arrepentidos. Y bueno, por eso quería hoy hablar algo de eso. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5, algo que escribe ahí el apóstol Pablo a estos hermanos que estaban en Corinto y bueno, habían cometido una falta. El apóstol Pablo se los había marcado, se los había identificado, mire, acá hay un problema, lo tienen que resolver, tienen que buscar a Dios. Y entonces ahí les escribe y les dice así, 2 Corintios, capítulo 7. Versículo 9. Vamos a leer, perdón, desde el versículo 11 para adelantarnos, o desde el 10. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Estamos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque la tristeza del mundo es un remordimiento que nos lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza que es según Dios, que es aquella que viene al corazón, que el Espíritu Santo produce en nosotros, dice el apóstol Pablo, es para salvación. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice el apóstol Pablo, y aquí van a aparecer 7 escalones que nosotros tenemos que tener en nuestro arrepentimiento. 7 etapas por las cuales tenemos que transitar si tenemos un arrepentimiento sincero ante Dios y ante los demás. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, entristecidos, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Segundo, ¿qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En toda esta situación, después de haber cometido el pecado, cuando nos entristecemos, cuando sabemos que hemos desobedecido a Dios, cuando ustedes supieron esto, le dice el apóstol Pablo a estos hermanos, le dice, en todo este proceso de arrepentimiento, os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermano querido, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es lo que Dios nos regala, porque lo hace Dios en el corazón. Así lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice que, hablando el apóstol Pablo, le dice a aquellos hombres, dice, o ustedes tienen en poco, menosprecian
las riquezas de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad, del ánimo extenso que Dios espera, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, que nos quiere sin mancha, que nos quiere puros, que está sacando de nuestra vida esas cosas que estorban, que es el pecado que nos está asediando constantemente. Él te guía al arrepentimiento. Pero hay otra actitud que sigue el texto que dice que podemos tener, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? ¿Galardones? ¿Atesoras misericordia? No, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día en que Dios va a traer a cuenta todas las cosas. Ya no va a ser para condenación, no, gracias a Dios que es así. Va a ser la condenación para aquellos que no se han arrepentido y han confiado en el Señor. Pero hermano, el arrepentimiento no es solamente para el primer día que nos convertimos. El arrepentimiento es para todos los días. Para que usted y yo nos examinemos en la presencia de Dios cada día y no toleremos el mal en nuestras vidas. Claro, y eso es lo que Dios quiere. Por eso es un regalo de Dios. Por eso es un regalo de Dios el arrepentimiento. Es lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Dice Proverbios 20:27. Dice allí algo maravilloso. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de él. Dios es santo. Dios no tolera un mal pensamiento. Si usted hoy entró acá a la congregación y tuvo un mal pensamiento contra un hermano, Dios no lo tolera. ¿Quién puede agradar a Dios de esa manera? Nadie, ¿no es cierto? Entonces Dios en su misericordia produce en nosotros esa luz mediante el Espíritu y de todo ser humano, porque Dios dio el Espíritu a toda persona, no el Espíritu Santo, estamos hablando de todas las personas. Y es la lámpara de Dios que alumbra. Es como cuando usted perdió algo en su casa y no ve, enciende una linterna, la busca y ahí encuentra. Dios está buscando en mi corazón aquellas cosas que saben que no le agradan. Y es la bendición cuando la descubrimos. Dice, escudriña lo más profundo de él. Y dice Job, capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Es esa misma lámpara. ¿Y qué dice? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente. Cuando Dios creó a Adán, sopló en él vida. La palabra de Dios es el soplo de Dios. Está inspirada por Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, es el soplo de Dios a tu corazón. Por eso cuando oímos su voz no tenemos que endurecer el corazón. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios que nos llama a la comunión con Él, a estar con Él. Dice el profeta Isaías acerca de su pueblo, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Todo el día. ¿Qué amor el del Señor? El Señor es como aquel padre, luego que su hijo se va de la casa. Y dice que cuando le ve venir de lejos, él va y corre y lo abraza. Todo el día Él está extendiendo sus brazos hacia nosotros para que vayamos a su encuentro. Ese es el arrepentimiento. Es el don maravilloso que Dios nos da, que Dios da a todas las personas por igual. Todos necesitamos arrepentirnos. Ahora decíamos, escalón 1, solicitud. ¿Qué es la solicitud? La solicitud, si usted ha ofendido, si estamos en una actitud que no conviene a Dios, todos pasamos por esto, hermano, yo el primero.
Estoy compartiendo con ustedes lo que primero el Señor me dio a mí. ¿Qué es la solicitud? Es decir, Señor, esto no puede seguir así, lo tengo que dejar. Esta actitud la tengo que subsanar, tengo que ir con el hermano, con la hermana. Este carácter desenfrenado no lo puedo tolerar más. No es que yo soy así porque tengo un carácter que heredé de mi padre, no. Dios debe cambiar esas actitudes. Entonces debe haber solicitud. En estos hermanos dijeron, no vamos a pasar por alto las cosas. Yo sé que el Señor me está acusando de esto, para bendición. Bueno, hubo solicitud. La defensa del bien. Y sí, la defensa del bien. En ellos hubo defensa del bien. No ocultaron con excusas lo que habían hecho mal. Vieron que cuando estamos con alguna carga decimos, bueno, pero fue mi carácter, fueron mis nervios los cuales no pude controlar. Eso es defender el mal. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ustedes tuvieron solicitud, se ocuparon de las cosas. No pusieron la tierra debajo de la alfombra, no dijeron después el tiempo hace que se pase y se olvide. No, acá hay un problema. Después dijo, ¿qué defensa del bien? No hubo excusas. No fue que me traicionaron los nervios, ni que la situación me rodeó y no pude hacer nada. No. Cuando nos arrepentimos, hermanos, ponemos las cosas delante de Dios tal cual. Señor, así son las cosas. Pequé, te ofendí. Y ahora vengo a pedirte perdón. Como la mujer que se puso atrás del Señor y confesó el pecado. Qué notable, porque la mujer no dijo nada, ¿no? No dijo nada, pero su actitud hizo que el Señor la premiara. Los otros días, ayer hablaba con un hermano angustiado, ¿no? Y me dice, a veces no me salen las palabras delante de Dios. Le digo, y sí, está bien, arrodíllate, no digas nada. Si no sabes qué decirle al Señor, no digas nada. Porque el Señor mira, es el Espíritu que escudriña lo profundo del hombre. Eso basta, de rodillas, en silencio, y la mujer fue perdonada. Defensa del bien. Sí, claro que sí, no ocultar. Después dice, qué indignación, qué enojo. La indignación es el enojo. ¿Y contra qué nos podemos enojar cuando pecamos? ¿Contra qué? ¿Debemos lacerarnos? No. Enojo contra la situación, enojo contra el pecado, porque dice que es esa vieja naturaleza que usted y yo tenemos y que no está redimida todavía. Es esa mente perversa que tenemos, que todavía no está redimida. ¿Y qué hace eso? Eso nos lleva al pecado. Y entonces la indignación tiene que ser con el mal que nos engañó. Es el viejo hombre que está en nosotros. Dice, despojaos pues de la vieja naturaleza, la cual está viciada conforme a los deseos engañosos. No podemos confiar en la carne para salir del pecado, no, porque está viciado. Yo estoy acostumbrado a pecar en la carne, por eso no debo confiar en la carne, dice Pablo. Ese viejo hombre debemos despojarnos para que no nos haga caer en el pecado. No debemos contribuir alimentándolo. A veces en nuestros pensamientos podemos tener pensamientos difíciles ante otros hermanos, y eso está mal, hermano. Eso es alimentar el viejo hombre. No, si usted ha perdonado, Dios quiere que nos olvidemos y que lo perdonemos en el fondo del corazón. Tiene que ser así. No hay que alimentar la vieja naturaleza. Dice indignación, enojo contra el mal. Dice después, ¿qué temor? Bueno, dice Proverbios que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Ellos volvieron a temer a Dios. Cuando nos arrepentimos, volvemos a temer a Dios. Buscamos a Dios, porque sabemos que si nos apartamos de Él, las cosas no nos van a ir bien. Ellos volvieron a temer a Dios. ¿Qué temor hubo en ustedes? Temor de Dios. Dice después, qué ardiente afecto. 5, qué ardiente afecto. Otra traducción dice, qué añoranza por lo puro. Cuando usted ha pecado, para arrepentirnos de veras, tenemos que acordarnos de dónde hemos caído. Como dice el libro de Apocalipsis, ahí
el capítulo 2. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es el camino que todos debemos transitar, acordándonos, decir, Señor, pero yo antes era una persona que leía la Escritura y ahora no leo la palabra. Antes era una persona que oraba y ahora no oro. Antes era una persona que testificaba, ahora no testifico. Antes era una persona gozosa, ahora estoy amargado. Quiero volver a esa comunión. Es el retornar a lo puro, a esa cercanía con Dios, a esos tiempos de comunión con el Señor. Eso significa que estamos en el proceso de arrepentimiento. Quiero recuperar eso que perdí, que el pecado me sacó, que mi carne me engañó y a la cual yo di lugar. El proceso de arrepentimiento, añoranza de lo puro, un ardiente afecto por volver otra vez a estar cerca con el Señor, bien cerca. Después dice que celo. Sí, celo por lo santo. Celo por lo santo. No celo por mí. El celo por mí es aquel que mira por mí. El celo que Dios quiere que tengamos nosotros es el celo por el otro, por bendecir al otro, por hacerle bien al otro. Cuando usted tiene celo por su trabajo, significa que usted se va a ocupar con excelencia por su trabajo. Cuando el joven, la señorita, tiene celo por el estudio, se va a ocupar por el estudio, es celosa por el estudio, va a procurar que sea con excelencia. Cuando usted tiene celo por su familia, usted va a procurar que su familia esté cobijada, que tenga lo necesario. En una oportunidad el Señor Jesucristo entró al templo, ¿recuerdan? Y tomó un azote de cuerdas. Estaba comenzando su ministerio, el templo era un mercado. Y en el patio de los gentiles estaban los cambistas. No lo hacían en el lugar más cercano del templo, no. Vendían y todo ese barullo en el patio de los gentiles. Y entonces el Señor entró ahí porque estaban comerciando, vendiendo para los sacrificios, haciendo el cambio de las monedas, porque no podían comercializar en el templo con la moneda de la imagen del César, porque ellos tenían prohibido tener imágenes. Entonces, ¿qué hacían? Les vendían la moneda del templo y hacían el cambio. Y en ese cambio les robaban. El Señor lo sabía. Y entonces tomó un azote de cuerda el Señor y entró y sacó a todos. Y como nos decía Jorge tantas veces, echó a todos, no solamente a los animales, echó a las personas, a los viejos, a los chicos, a todos. Y volcó la mesa de los cambistas. Y a los que vendían palomas les dicen, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque era un mercado. Se habían perdido lo que era el significado del sacrificio. Y dice, los discípulos se acordaron. El Espíritu Santo les trajo a su corazón la palabra que dice, el celo de tu casa me consume. Es el celo del Hijo por el Padre. Eso es lo bueno, hermano, que tengamos celo no por nosotros, sino por el Padre, por las cosas que son de Dios. El Hijo no tuvo celo por sí, tuvo celo por el Padre. Habían cambiado lo que era el culto a Dios por un mercado de posiciones. Qué triste que es cuando nosotros cambiamos el culto de Dios por un mercado de posiciones, por un mercado de lugares en la casa de Dios. No debe pasar nunca eso, hermano, jamás. Porque Dios es digno de una vida celosa para Él. Celosa para Él. Ellos tuvieron celo por lo santo. Pero después termina y dice, la vindicación. ¿Qué vindicación hubo en ustedes? La palabra vindicación significa devolver. ¿Vieron cuando usted dice, bueno, me la hizo y me las va a pagar? ¿No? Uy, me la hizo y me las va a pagar. Fíjate cómo me contestó. No, eso está mal. Si usted ha ofendido, acá está diciendo, usted tiene que ir y pedir perdón al que ha ofendido. Ellos lo hicieron, restauraron la situación, tomaron acción sobre toda esa situación, vindicaron. Si usted se ha quedado con un dinero que no debía quedarse en el trabajo,
o si usted ha ofendido, o bueno, usted tiene que devolver. Usted tiene que devolver la honra a aquel que le faltó la honra. Tiene que haber una vindicación, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Y entonces el apóstol Pablo termina y dice, en todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Limpios en el asunto. Ahora, ¿qué bendición produce a la vida el arrepentimiento? ¿Cuál es la bendición que nos va a dar? Bueno, hermanos, el arrepentimiento va a producir en nosotros esperanza. Esperanza. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 26, cuando usted se ha arrepentido del pecado, ha confesado el pecado como yo lo hago y lo tengo que hacer, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El hombre y la mujer que se arrepiente de su pecado, que lo ha confesado y que ha recibido el perdón de Dios, ha recuperado el temor de Dios. Y entonces ahí dice el proverbio, el temor de Jehová está la fuerte confianza. Has restaurado la comunión con Dios, podés confiar en Él. ¿Y qué más dice? Y esperanza tendrán sus hijos. ¿De qué? De que Dios te va a guardar, de que Dios va a ser tu fortaleza y tu refugio. Cuando estamos con cosas ocultas en nuestra vida, tenemos temor de las circunstancias. Y claro, porque Dios nos busca para el arrepentimiento, es aquel que corre a buscarnos. Pero una vez que hemos confesado, volvemos a tener la fortaleza y la protección de Dios siempre con nosotros. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Confiamos en Dios. Hemos confesado, nos hemos arrepentido, dice, y está la esperanza que tenemos en Dios. El Salmo 32, versículo 8, también muestra otra bendición. David, en el Salmo 32, confiesa la bendición que fue confesar el pecado, ¿no? Primero David escribe el Salmo 51. No tiene que ver con el orden que nosotros lo tenemos escrito. Primero él confiesa su pecado, aquel pecado de adulterio, de homicidio que tuvo, él se arrepintió, confesó su pecado, Dios le perdonó. Los hombres, no sé si lo hubiéramos perdonado, los hombres y las mujeres no sé, pero Dios lo perdonó porque vio un corazón arrepentido, humillado, y Dios lo perdona. Y después escribe el Salmo 32, luego escribe el Salmo 32. Y entonces dice allí en el versículo 8 algo que también tenemos cuando confesamos el pecado. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora David está seguro, tiene un camino por delante. Se ha reconciliado con Dios, ya no hay oscuridad, hay un camino claro por delante. Otra vez Dios le va a guiar. Tampoco tiene temor a la culpa. Eso a veces pasa, hermano. La culpa es algo que nos ata a los hijos de Dios porque no hemos confesado el pecado y no nos hemos arrepentido. Y David comienza ese hermoso salmo, bienaventurado aquel cuyas transgresiones fueron perdonadas. No hay culpa, Dios nos perdonó y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. Ha confesado el pecado David, siente esa paz que da la confesión. Qué regalo que es el arrepentimiento. Qué bendición que es hacer oído cuando Dios nos dice, mira, esto está mal, lo tenés que corregir. Esta bendición había recibido acá David. El verdadero arrepentimiento produce una relación sana con Dios. El verdadero arrepentimiento produce una relación sana con Dios. Versículo 10 del mismo Salmo. Dice, muchos dolores habla para el impío, mas al que espera en Dios, le rodea la misericordia. Dios te va a rodear, como dice el otro texto, con cánticos de liberación te va a guardar, de fortaleza, porque hubo confesión y arrepentimiento. Las bendiciones de confesar el pecado. ¿Qué otra bendición hay cuando nos arrepentimos? El servicio a Dios. No podemos servir a Dios, hermanos, con cosas ocultas en nuestra vida. Es imposible. Se puede servir, pero no se debe hacer.
no se debe hacer. Nuestra relación tiene que ser en santidad. Dice el 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Quién no tiene cosas en la vida, hermano? Todos tenemos. Por eso es necesario, cuando tomamos los símbolos, examinarnos. Decir, bueno, Señor, los pensamientos, las cosas que hice esta semana, aquellas que no hice. El día jueves iba al centro y bueno, habitualmente voy poco al centro. Tuve que hacer un trámite. 4 personas, hermano, 4 personas, me pidieron limosna. 4. En un viaje de 1:30. Fíjese cómo estamos, ¿no? 4 personas. Pero bueno, pasaba yo corriendo y bueno, pasé de largo por una de ellas y después digo, ¿cómo puede ser, Señor, que yo no me haya ocupado de esta persona, aunque sea darle una moneda? Seguí de largo. Ahí estaba la voz de Dios que me estaba diciendo, mira, lo que hiciste está mal. Sí, está mal. Por eso, hermano, hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Es muy conmovedor cuando Pablo saluda a los hermanos en Romanos capítulo 16, un capítulo hermoso. Él habla ahí de muchos hermanos y dice, saludad a fulana que trabajó en el Señor, pero habla de una tal María. Y dice, saludad a María, que ha trabajado mucho en el Señor. Es el servicio que Dios quiere, limpiándonos de esas cosas. María trabajó mucho, pero en el Señor. Si trabajamos en el Señor, vamos a procurar no hacer tropezar al hermano. Vamos a procurar darle lugar al hermano. Vamos a procurar cuidar la conciencia del hermano. No van a flaquear nuestras fuerzas, porque Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando yo digo en la presencia, Señor, no tengo fuerzas, mira, ya no estoy sirviendo en el Señor, porque Él renueva las fuerzas. Sí, hay que limpiarse de esas cosas. Y entonces después dice Lucas capítulo 15, terminamos, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano querido, ¿querés causar el gozo del corazón de Dios? ¿Querés que Dios se goce realmente? ¿Querés estar cerca de su corazón, como hay una canción que dice, cerca del corazón de Dios quiero estar? Bueno, busca el arrepentimiento genuino. Si hay cosas en tu vida, porque quizás hoy no hay, pero quizás mañana ya, ¿no? Bueno, y vamos a honrar a Dios de esa manera, porque hay gozo en los cielos, por uno que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y si hay en medio de nosotros alguna persona que todavía tiene el peso de sus pecados, que todavía no sabe cuál es el destino eterno de su alma, nosotros por la gracia de Dios hemos sido perdonados por la obra de Cristo. Hemos hecho memoria del sacrificio de Cristo. Un día fuimos a los pies de la cruz por la fe y le dijimos, Señor, yo reconozco que vos moriste por mí en la cruz. Entra en mi corazón, sé parte de mi vida. Y Dios nos perdonó. Si usted no tomó esa decisión, hoy le invito a que lo haga, a que abra su corazón. Abrir su corazón es hacer la voluntad de Dios. Decir, Señor, entra en mi vida. Yo sé que vos querés que yo sea salvo. Perdoná mis pecados, me arrepiento, haceme un hijo tuyo. Terminamos con una oración. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has guiado al arrepentimiento aquella vez que te conocimos. Tú permitiste que el peso de nuestro pecado nos entristezca, pero también nos mostraste la muerte de Cristo a nuestro favor. Gracias por tu amor maravilloso. Y gracias, Señor, porque cada vez que pecamos, la voz del Espíritu Santo nos recuerda que debemos confesar nuestro pecado. Oh, gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia, porque es tu benignidad, es tu paciencia
Y es tu longanimidad, como dice tu palabra, que nos guía al arrepentimiento. Bendito seas, Señor. Y gracias, Señor, porque en esta mañana también podemos hablar de ese perdón que tú puedes dar a quien esta mañana no te tenga en su corazón. Señor, que tú obres en el corazón de aquella persona que aún no te tiene, que ella pueda no endurecerse a tu llamado, que pueda entregarse voluntariamente y así ser salvo por la eternidad. Gracias, Señor, por el precio que has pagado por nuestras almas. Bendito seas. Y ahora, Señor, también rogamos que nos acompañes en la comunión que hemos de tener. Gracias también por el cumpleaños de Carmen, volvemos a pedir por ella, Señor, por sus hijos. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das al tenerla con nosotros. Bendice su familia. Y también, Señor, volvemos a pedir por Eduardo, por su salud. Señor, que tú bendigas esta operación, Señor, que tiene por delante. Pedimos por Betty, pedimos por Berta, por Blanca Morín, por Ámbar, Señor. Aquellos hermanos que están padeciendo todas estas situaciones, que tu bendición sea con ellos. Señor, bendice los alimentos que hemos de compartir. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.